Estimados hermanos, con motivo de la Cuaresma de este año 2021, vamos a presentarles durante estos días algunas pequeñas reflexiones que nuestra Iglesia Diocesana de Guadalajara ha elaborado para que nosotros en casa, en familia, nos demos el tiempo oportuno de poder meditar, poder entender y poder comprender mejor la enseñanza que hoy nos está pidiendo el Señor a través de su Iglesia, sobre todo en esos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. La Arquidiócesis de Guadalajara ha presentado un material que ahora durante estos días se los vamos a estar dándolo a conocer y que sobre todo nos invita a acercarnos a la realidad con la mirada de Jesús. Para que nosotros veamos todo esto es muy importante pues continuar con lo que llevamos durante este proceso pastoral de nuestra arquidiócesis. Recordemos que hemos ido dando pasos ya desde hace varios años, por lo menos ya este año creo que es el 7º año que llevamos ya de enseñanza y de trabajo en la pastoral diocesana de la Iglesia. Y desde el año pasado hasta dentro de 4 años más estaremos haciendo labor, actividad en favor del año de la misericordia y la misión de la misericordia. Creo que es interesante entender esto porque se nos invita pues a colaborar en la gran reactivación de la gran misión de la misericordia. Y creo que este material que vamos a tener durante estos días es muy importante tenerlo a la mano y entender que de alguna forma nuestros ejercicios espirituales nos piden 3 actitudes interesantes que debemos de tomar dentro de esta enseñanza. La primera actitud que se nos pide es disposición a tocar nuestra realidad. Nos cuesta entender mucho esto, porque las circunstancias actuales piden sobre todo que haya evangelizadores y agentes de pastoral con ojos abiertos, y solo partiendo de la realidad podemos participar de la nueva evangelización. Y aquí no se trata solamente de personas que vienen a la iglesia, los catequistas, los evangelizadores, los que tienen grupos parroquiales, sino que debemos de empezar desde nuestros propios padres, luego los jóvenes y luego los niños. Todos y cada uno de nosotros tenemos una grave responsabilidad porque somos agentes de pastoral, somos evangelizadores desde el día de nuestro bautismo. Y por eso hay que entender que Dios nuestro Padre pues quiere ver la situación en concretamente el cómo vivimos esto a través de sus ojos. Por eso es muy importante tener esa actitud de disposición para partir de nuestra propia realidad. La segunda actitud es estar dispuestos a dejarnos iluminar por la palabra de Dios, que es capaz de vencer nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras limitaciones, para conducirnos por el camino que lleva, ante todo, a la verdadera vida, ya que el Dios vivo solamente se encuentra por el camino del Evangelio. Recordemos que en este tiempo hay muchas personas que están viviendo situaciones críticas, y quizás porque nos falta mucha fe, mucha cercanía a Dios, y quizás porque no hemos explotado la fe en nuestra vida, evidentemente que pasan esas situaciones. Cuando hay todo esto, la vida se convierte en algo llevadero, pero sobre todo en algo que tiene sentido y más viviendo estas realidades que estamos viviendo. Y la tercera actitud que nos pide hoy la Iglesia a través de esos ejercicios es estar dispuestos a dejarnos conducir por el Espíritu Santo, admirable constructor de la Iglesia y transformador de nuestra realidad y de nuestras vidas. Por eso hay que abrirnos el corazón al Espíritu Santo. Él es fuego ardiente de amor y de caridad, fuente de fuego que viene ante todo a transformar el corazón del hombre. Y por eso también nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo reactive nuestra creatividad para ofrecer a nuestras periferias existenciales, que como ya sabemos son ante todo varias que hemos tomado aquí en la arquidiócesis, empezando con la familia, los jóvenes, la realidad social que estamos viviendo, los ancianos, ante todo, que también deben de ocupar nuestra atención primordial, y actualmente también los sacerdotes, que debemos de colaborar con ellos y cuidar de ellos para que sigan colaborando con nosotros en ese crecimiento del reino de Dios. Los rostros sufrientes que vemos en todo el tiempo, los caminos de salvación
y también nuestras comunidades eclesiales que ante todo ocupan tener vida a través de Jesucristo. Yo quisiera invitarlos pues para que nos demos tiempo de entender y de meditar y reflexionar y darnos ese tiempo para ver cómo andamos delante de Dios. Solamente aquel que no quiere amar a Dios y no quiere seguir sus caminos va a hacer caso omiso de todo esto. Pero habrá personas que tomen en cuenta esta enseñanza y les pueda ayudar también para seguir caminando en su vida y encontrar el mejor camino para su salvación. Gracias y esperamos pues que estos días sean días de reflexión y de compromiso. Los invitamos a todos. Gracias. Hola, los saludamos. Un gusto de estar con ustedes compartiendo estos ejercicios espirituales. Pues por la situación de la pandemia, como sabemos, pues los ejercicios los vamos a compartir de esta manera virtualmente. Esperamos que pues los ayude a reflexionar y a comprender las situaciones en las que estamos viviendo. Les damos la bienvenida. Esperemos que compartan estos ejercicios en familia, que se sienten, disfruten y reflexionen, que es lo principal, la situación en la que estamos viviendo, tanto física y espiritualmente. Pues les damos la bienvenida e iniciamos nuestros ejercicios con el primer ejercicio, pero antes vamos a darles este mensaje. Ofrecemos los temas de ejercicios espirituales 2021 con el título de este año acercándonos a nuestra realidad desde la mirada de Jesús. Con estas reflexiones queremos apoyar y continuar nuestro proceso diocesano de pastoral y a la vez colaborar en la reactivación de la gran misión de la misericordia, que fue en la que nos quedamos cuando inició esta pandemia. Y hay que participar en estos ejercicios espirituales con 3 actitudes pastorales, que es la primera, dispuestos a tocar nuestra realidad. Dios Padre misericordioso quiere ver la situación concreta en que vivimos a través de nuestros ojos. La segunda, dispuestos a dejarnos iluminar por la palabra de Dios, que es capaz de llevar a la verdadera vida, ya que al Dios vivo solo se le encuentra por el camino del Evangelio. Y la tercera, estar dispuestos a dejarnos conducir por el Espíritu Santo, admirable constructor de la Iglesia y transformador de nuestras vidas. Y por eso, con estas 3 actitudes, el primer tema que vamos a ver es reconstruir las relaciones familiares, pues ya que esta periferia de es las familias en crisis. Vamos a iniciar nuestra oración escuchando este canto. Los invito a que nos pongamos en esa actitud de escucha y de reflexión de lo que nos dice Dios a través de este canto. Que ninguna familia comience en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos.
nadie los haga vivir sin ningún horizonte y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor La mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. En la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplan sus hijos. Así pues, con este canto iniciamos el tema del día de hoy que vamos a escuchar de nuestros ejercicios cuaresmales. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nuestro objetivo del día de hoy es fortalecer nuestra convivencia familiar desde la mirada de Jesús. Y vamos a ver desde la perspectiva de ver con los ojos del Padre. Y el ver con los ojos del Padre nos invita a ver desde nuestra realidad. Y nos dice que la institución de la familia, tan valorada en la Iglesia, reconocida como periferia prioritaria, es vista como un rostro en crisis. En la pandemia ha sufrido afectaciones que no pueden ser ignoradas en el proceso de evangelización. Así, la humanidad en la actualidad ha experimentado una gran transformación en tan poco tiempo. Miedo, inseguridad, desempleo, etc. Falta de atención médica y muchos males más han cambiado en nuestras comunidades, al grado de provocar un alejamiento y vacío de Dios. Y el confinamiento social ha generado un grave deterioro en las relaciones familiares. Como podemos observar ahí en esas imágenes, vemos como hay problemas dentro de la familia, como son los pleitos, como son los distanciamientos por los aparatos electrónicos, la mamá haciendo sus tareas, el papá en el celular, viendo televisión, los hijos en los celulares, en las tablets, etc. Todo esto ha conllevado la pandemia. Hay algunos otros que pues han aprovechado para acercarse más a la familia. También ha llevado a la desintegración familiar. Es otro daño presente en nuestra iglesia. No se puede desatender en la vida material y espiritual de las familias que conforman nuestra iglesia. Es decir, que no podemos dejar a un lado todo lo que está sucediendo a través de
de este confinamiento, ¿sí? Hemos visto en las noticias cómo ha habido casos en que se golpean al esposo a la esposa o a los hijos, ya los hijos desesperaron a los papás y son pleitos continuos y divisiones. Entonces, ¿qué es lo que nos invita? Por eso debemos de ver qué nos dice Jesús, ¿sí? Y vamos a juzgar con los criterios del Hijo, que es Jesús. Y vamos a escuchar y ver el siguiente evangelio o parte del evangelio o de la palabra de Dios, qué es lo que nos dice en este acontecer de estas familias en crisis. Mirad la multitud. El lugar es desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Dadles de comer. ¿Quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? 5 y 2 peces. Traédmelos. Dividid a la gente en grupos de 50 para alimentarlos. Oh Padre, Señor del cielo y la tierra, gracias por tu generosidad. Amén. ¿Qué es lo que vimos en este trozo del Evangelio? Frente a las multitudes vulnerables y afectadas, Jesucristo no es ajeno ni indiferente. Siente compasión por los más desprovistos. Se adelanta para evitar a que sucumban. Sin embargo, la visión social del Maestro es compartida con los discípulos. Les apronta a buscar alimentos. ¿Qué nos dice esto? Jesús se preocupa por la situación que se está viviendo. Pero sin embargo, Él tiene la confianza en el Padre. Esa confianza que se ve ahí cuando le entregan los panes y los pescados, que le agradece al Padre. Pero también hace partícipe a los discípulos para compartir aquellos alimentos, buscar esos alimentos para poderlos proveer a la gente que los seguía. ¿Y qué es a lo que nos invita? Pues nos invita a que nosotros mismos hagamos la función de los discípulos, buscar ese alimento para darlo a los demás, alimentarnos del Evangelio, alimentarnos de Jesús para poderlo transmitir a estas familias en crisis, porque a lo mejor también en nuestras familias estamos sufriendo esa crisis, y todo por falta de alimentarnos de la palabra de Dios.
Porque si nosotros nos alimentáramos de la palabra de Dios, nada nos preocuparía. ¿Por qué? Porque tendríamos la confianza, así como Jesús la tuvo al Padre. Entregaron 5 panes y 2 pescados. ¿Y a cuánta multitud alimentó? Entonces también nosotros nos hace falta esa fe para poder fortalecernos con ese alimento de la palabra. Y bien podemos afirmar que de los milagros de la multiplicación de los panes surgen 2 milagros que han favorecido a la humanidad a lo largo de la historia. Y primero es el protagonismo de Jesucristo. Y el segundo, el protagonismo de la Iglesia. Sin embargo, la cómoda vida de muchos bautizados que dicen mucho pero hacen poco o nada. Es decir, hay mucha gente que critica al que sí hace algo por el hermano. Y a veces decimos hacer y no hacemos nada. Así como los discípulos, cuando Jesús les dijo, ¿qué es lo que les vamos a dar de alimento? Y que nomás dijeron, hay 5 panes y 2 pescados. Él les dijo, hagan grupos de 50 personas para alimentarlos. Y tráiganme esos panes y esos pescados. Ellos incrédulos, pero creyeron y le obedecieron y fueron y hicieron. Pero cuánta gente no hay que pudo haberlo juzgado de loco. Pero sin embargo ellos creyeron. Nosotros creemos en Él. Le creemos a Él. Como bautizados, ¿cómo somos? Decir mucho pero no hacemos nada. O hacemos poco. Jesús nos invita, así como invitó a los discípulos, a alimentar a los demás. Con su palabra, con nuestra ayuda, con nuestro ejemplo, para que así se vaya multiplicando. Y es conveniente referirnos a la invitación del Papa Francisco, que nos dice que la altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, que es el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Y los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar. Decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Nuestra familia, ¿hay amor? Nosotros nos amamos y amamos a los demás. Si ya no hay amor, todo esto está en muerte en nuestra familia. Nuestra familia está muerta porque no hay amor. Y por eso dice que no debe de acabarse el amor. Y por eso cuando se termina el amor, ¿qué pasa en las familias? Hay una desintegración, hay pleitos, hay divisiones, hay golpes. Entonces por eso tenemos que ir haciendo florecer más y más y regar ese amor en las familias para que esto se proyecte en la sociedad. Y por eso el Papa nos dice que nunca debe de estar en riesgo el amor. Y el mayor peligro es no amar. Y cuando no hay amor, vienen las dificultades, las divisiones.
Por eso, hermanos, que no se termine el amor en las familias, que sea el reflejo del amor de Dios en las familias, y que esta pandemia sirva para unirnos más y acrecentar más el amor que nos tenemos en la familia, no para separarnos, no para que se acabe o se apague esa llama del amor. Por eso los invito a que actuemos bajo el impulso del Espíritu Santo. Por la reflexión espiritual, los cristianos estamos llamados a realizar en las mismas situaciones la promoción, formación y asistencia que vincula fuertemente al cristiano con Dios y nuestro Señor desde el hermano. Es decir, que así como Jesús se acercó a esa gente que estaba necesitada de ser escuchada, pero también necesitada de alimento para fortalecer su cuerpo físicamente, así también esa vinculación que sintió Jesús para con esas personas, así también nosotros tenemos que tener esa vinculación en nuestra familia primeramente. Ese vínculo, el esposo con la esposa con el esposo, la mamá con los hijos con la mamá, los hijos con el papá con los hijos. Tiene que sentirse esa vinculación, esa situación y promoción y formación de una existencia familiar donde se desarrolla el amor. Por eso, siendo urgente el implementar acciones que fortalezcan y animen a las familias, siempre con objetivos y metas que permitan constatar una eficaz respuesta a las crisis y desafíos derivados de la pandemia. ¿A qué nos invita estas palabras? Estas palabras nos invitan a que nosotros como familia podamos darnos a los demás. Si nosotros podemos entregarnos como familia, como pareja, hacia los demás, a los más necesitados, pues nos podemos entregar. Podemos compartir. Es un compartir. Es un donarnos a los demás. Y a veces no es tanto que necesiten algo físico, algo material, sino también espiritual. Cómo están necesitadas a lo mejor las familias vecinas, nuestra propia familia, que se puede sentir con esa necesidad, y por eso nosotros tenemos que tomar esas acciones para fortalecer y reanimar nuestras familias. Y poder dar respuesta a esas necesidades familiares en este tiempo de pandemia, que tanto ha afectado estos encierros tan largos y prolongados, que psicológicamente pueden estar afectándonos. Por eso la expresión del Papa Francisco de una iglesia pobre para los pobres no quiere ser para nosotros pastores solo una frase de propaganda o de apariencia, sino una escuela continua de aprendizaje humanístico que se viva en una actitud permanente de servicio a los más necesitados. Una iglesia pobre para los pobres. Que el egoísmo no nos haga separarnos de esa actitud de servicio, de humildad, de entrega,
que nos ayude a acrecentarnos, que nos ayude a acrecentarnos más en ese amor hacia el hermano. Y pues viene nuestro compromiso de este tema del que estamos escuchando. Primero, desde los signos de mi identidad cristiana. Y para que reflexionen en familia, medítenlo, platíquenlo. ¿Qué valores deben dirigirse a fortalecer y asistir a las familias en crisis? ¿Qué nuevos desafíos en la nueva realidad pueden afectar a las familias en cada uno de sus miembros? Y desde el protagonismo de Jesucristo, ¿cómo hemos de potenciar el protagonismo de la Iglesia en nuestras parroquias? Esas preguntas las vamos a reflexionar en nuestra casa. Veamos qué respuestas podemos dar a estas preguntas. Y de ahí sacar un compromiso. Y pues vamos a hacer nuestra oración final. No sin antes agradecerles que están viendo y escuchando estos ejercicios que estamos ofreciéndoles desde la parroquia de San Isidro Labrador Chapalita. Y les agradecemos y pues promuévanlos, que reflexionen acerca de estos temas que nos ayudan a encontrarnos a nosotros mismos, a encontrarnos como familia y más aún a encontrar a Cristo vivo en nuestra familia, hacerlo centro de nuestra familia para poder proyectar ese amor hacia los demás, hacia las demás familias que se encuentran en crisis. A lo mejor en nuestras familias, en hermanos que son casados, en alguna familia que tengamos de algún conocido, a lo mejor sienten esa crisis por la pandemia. Y entonces vamos a ofrecer esta oración por todas esas familias que se encuentran en crisis. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos: Sagrada Familia de Nazaret, fiel custodia del ministerio de la salvación, haz nacer en nosotros la estima por el silencio. Haz de nuestras familias círculos de oración y conviértelas en pequeñas iglesias domésticas. Renueva el deseo de santidad. Sostén la noble fatiga del trabajo, la educación, la escucha, la comprensión y el perdón mutuo. Sagrada Familia de Nazaret, despierta en nuestra sociedad la conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, inestimable e insustituible, que cada familia sea acogedora morada de Dios y de la paz, para los niños y para los ancianos, para aquellos que están enfermos y solos, para aquellos que son pobres y necesitados. Jesús, María y José, a ustedes con confianza oramos, a ustedes con alegría nos confiamos. Amén. Y decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pues los esperamos para el siguiente tema, que será el tema de ejercicios cuaresmales. Hasta la próxima.